Perfecto. Pues la anterior clase les decía que íbamos a hablar de las historias, de las construcciones del otro, de las construcciones de otredad que ha habido a lo largo de la historia, centrándonos específicamente de forma lógica en lo que es América Latina, ¿no? Es algo lógico. Bueno, y después de tener esta aproximación teórica desde Emmanuel Levinas y también desde Lacan, pues ahora ya nos vamos a la visión, digamos, de la construcción del otro, pero ya desde unas teorías aplicadas directamente a América Latina. Porque, bueno, de hecho, varios autores, entre ellos este señor, que es un señor que se llama Tsevan Todorov, él no es latino, él es europeo, bueno, era europeo, ya muerto, tiene una fascinación con nuestro continente y escribió este libro que se llama La conquista de América, el problema del otro, justamente. Ya habían otros autores que habían hablado del encuentro de estas dos culturas, entre la cultura europea y la cultura, bueno, el primer encuentro, la cultura caribe, y de forma general la cultura latinoamericana, y cómo había tenido un impacto, pues no solamente en el momento histórico, ¿no? Porque no nos olvidemos que el descubrimiento de América inaugura lo que nosotros conocemos como la Edad Moderna. ¿Y por qué inaugura la Edad Moderna? O sea, depende de los autores. La mayoría de los autores tienen un consenso en datar el inicio de la Edad Moderna con el descubrimiento de América. No obstante, no todos los historiadores la datan ahí. Algunos historiadores la datan en 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente y la toma de Constantinopla por los musulmanes, ¿no? Bueno, este hecho de qué es lo que nosotros concebimos como inicio de la edad, de la edad moderna, ya nos está hablando de el lugar y la importancia que nosotros le damos al descubrimiento en sí. Entonces nosotros, ¿no? Yo particularmente, me uno a los historiadores que consideran al inicio de la edad moderna con el descubrimiento de América. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. Vámonos desde el punto de vista económico. No nos olvidemos que durante 1000 años, o sea, todo el periodo, 1000 años más, años menos, todo el periodo de la Edad Media, Europa había estado prácticamente encerrada, al sur con los musulmanes, al norte con otros pueblos, entre comillas, bárbaros, y no tuvieron acceso a muchas rutas comerciales. Entonces, el descubrimiento de América inicia, para algunos autores, el inicio de la globalización, en realidad, ¿no? Del mercado global de bienes, de servicios, de culturas, ¿no? Un intercambio enorme. Se va a acelerar procesos de intercambio, se van a acelerar procesos de navegación. La ciencia misma, la ciencia de la navegación, la ciencia de la cartografía, se van a nutrir del descubrimiento, pues para finalmente poner fin a ideas erróneas que existían en la Edad Media, como la idea de que la Tierra era plana, por ejemplo, ¿no? Ese es un hecho que nosotros lo conocemos muy bien, todos desde colegio nos han hablado que Cristóbal Colón lo que pretendía era llegar a las Indias orientales, y que su hipótesis era que la Tierra era redonda, en un mundo, en una Europa medieval en la que, bueno, estas ideas todavía muy religiosas pensaban que la Tierra era plana y además que era el centro del universo y un montón de cosas. Entonces, desde el punto de vista económico y científico, el descubrimiento va a simbolizar un avance enorme. Como les digo, en lo económico va a iniciar un proceso comercial a nivel global. También va a ayudar a los primeros procesos de acumulación de capital que posteriormente van a derivar en el nacimiento de la burguesía, en el nacimiento de un montón de instituciones financieras que conocemos de alguna u otra forma hasta el día de hoy. Pero también el descubrimiento va a simbolizar de forma simbólica el poner fin a esta idea de que todo el mundo era conocido, y me refiero a todo el mundo como lo físico, como lo material,
¿no? O sea, como la Tierra, como les digo, en los mapas que les he mostrado haciendo ahora, en esos mapas ya, o sea, pensaban que ya conocían todo, con algunas fronteras más lejanas, más cercanas, mal hechas, mal dibujadas o lo que sea, pero ya había una noción de que existía una China, existía una India, un Medio Oriente, un África y todo eso, pero no existía una idea de que exista otro continente. Y no solamente fue encontrar otro continente, que ya era una cuestión suficientemente fascinante, sino encontrarse, y ahora sí entramos en materia, encontrarse con un otro absolutamente desconocido, con seres humanos que estaban por fuera del relato civilizatorio, por fuera del relato histórico, por fuera del relato de la creación misma, por fuera del relato religioso. Entonces, este hecho, el encontrarnos directamente, o bueno, si fuéramos europeos, digo, ¿no? El hecho de encontrar a personas, a seres humanos, que nunca habíamos pensado, cuyas lenguas, cuyos idiomas, cuyas tradiciones, cuyos símbolos, signos, jamás se habían visto, va a poner en jaque a la mentalidad medieval. Porque la mentalidad medieval, que ya estaba terminando, hay que ser sinceros, ¿no? O sea, ya había habido todo un proceso, especialmente después de la peste negra, de cuestionar el rol de la iglesia, ¿no? Después vamos a tener, bueno, que ya el acoso precisamente sobre Constantinopla va a derivar que muchos pensadores, muchos filósofos de Oriente se trasladen a Occidente, especialmente a Italia y a Florencia, y va a haber el Renacimiento florentino, ¿no? Y muchas formas de renacimiento, no solamente en Italia, en Alemania, con Dürer y todos estos personajes. Entonces va a haber unos procesos previos al descubrimiento, pero no eran generalizados. O sea, estamos hablando de procesos. Cuando hablamos nosotros del Renacimiento, no era un proceso, digamos, el humanismo del Renacimiento no tenía una implicación directa sobre el grueso de la población, ¿no? Es lo mismo que ahora, digamos, nosotros estamos hablando de estos temas que son pues altamente teóricos, simbólicos y todo eso, pero eso no quiere decir que el grueso de la población tenga este tipo de debates, para nada, están en otras cosas más fácticas. Entonces, es esa mentalidad medieval generalizada la que sí se va a poner en jaque, ¿no? Porque todo lo que se concebía como algo seguro no lo era. Por eso es que inicia realmente con el descubrimiento de América la edad moderna, como les digo, ¿no? Esos son los argumentos para situar a la edad moderna junto con el descubrimiento de América. Y bajo esa tónica, como les digo, este señor, les vuelvo a hacer propaganda, el libro existe para descargarlo en internet. Este se lo compra, creo que lo he visto en la librería Yachehuasi. Si no, lo pueden leer en PDF, como les digo, que se llama La conquista de América, el problema del otro, de Tsevan Todorov. Este señor, en los años 80, va a escribir este libro y va a mostrar en sus páginas cuáles han sido las modificaciones alrededor de la construcción del otro los primeros años del descubrimiento, los primeros años. Pero además, él va a puntualizar la existencia y diferencia entre las concepciones del otro. Me dejo entender. Para Todorov existen dos formas de otro o de otredad, que bueno, hasta el día de hoy nosotros las podemos identificar también. La primera forma de otro o de otredad son los otros internos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en cuestiones políticas, yo puedo ser del partido verde con puntitos rojos y hay un otro que es del partido azul con puntitos morados, por ponerlo así. Ese es mi otro. Puede ser un otro por edad, un otro por género, un otro por posición política, un otro por posición ideológica, pero es interno.
O sea, eso no quiere decir que tenga otra postura que sea diferente a mí. Nos volvemos a la teoría de la anterior clase. No quiere decir que yo le arrebate algo. O sea, asumo que es una persona, un ser humano, si es mi compatriota, con los mismos derechos, con los mismos deberes, pero es diferente, es mi otro. Lo puedo amar, lo puedo odiar, ¿no? En cuestiones políticas, ustedes saben cómo andamos en toda América Latina con eso, pero es mi otro, pero dentro de algunos parámetros asumo que es igual que yo. Y el otro, ¿no? La segunda forma de otredad que este señor nos dice es la otredad o el otro externo. ¿A qué me refiero con externo? Me refiero a que ya no es parte de mi comunidad. Me refiero a que ya ni siquiera sé si es un humano. Me refiero a que dudamos acerca de su humanidad, ¿no? Entonces, ahí, y ese es el otro que nos interesa. No nos interesa el otro español, ¿no? O sea, que en España van a tener el otro musulmán, por ejemplo. A pesar de que tuvieron muchos cruces culturales y todo aquello, pero era más o menos conocido, ¿no? Lo conocían 8 siglos, no nos olvidemos además, como pie de página les digo, que los españoles el mismo año que descubren América, el mismo año logran expulsar a los musulmanes de su territorio y de Yapa van a expulsar también a la población sefardí, que los sefardíes son los judíos españoles, ¿no? Entonces, es interesante pensar también del proceso en el que ellos venían. Pero bueno, terminamos el pie de página. Entonces, este señor, Tsevan Todorov, afirma que esta otra otredad, que esta otra forma del otro, que es el otro externo, va a ir directamente como categoría para estos seres humanos, indígenas, americanos, que van a ser, entre comillas, descubiertos por Colón. Ustedes ya saben que el mismo término de descubrimiento es motivo de muchísimos debates dentro de las personas que estudian este periodo histórico y además estudian el discurso, digamos, el discurso colonial. Porque en sí mismo la palabra descubrimiento ya está dando una afirmación semántica de, oh, yo le doy la identidad a lo que estoy descubriendo, ¿no? Como si uno descubriera una no sé, nueva forma de vida o un nuevo medicamento o algo así. Entonces, en general, ya en sí mismo hablar de descubrimiento va a tener un debate por detrás, ya que nosotros no lo vamos a tocar porque realmente es bastante extenso, pero y es por eso justamente que Todorov no habla de el descubrimiento de América, sino de la conquista de América. Porque él dice, la conquista no solamente debe empezar, digamos, o sea, en el hecho militar, sino en un hecho discursivo, en el discurso que va a crear a este otro, ¿no? Que va a crear al habitante americano, en realidad, ¿no? Entonces, bueno, él nos dice, ¿no? Que el primer contacto que vamos a tener, del que vamos a tener conciencia, va a ser por los textos de Colón, ¿no? O sea, que Colón escribe mucho, perdón, antes de pasar a eso y realmente para hacer uso de los mapas que les decía, todas las cosas de las que nos hablan, no solamente Colón, sino otros conquistadores al inicio de la conquista, tienen mucho matiz medieval. Como les digo, o sea, estamos saliendo de la Edad Media, entrando a la Edad Moderna, y pues obviamente todo este bagaje, todo este peso cultural, todo este peso discursivo de la Edad Media va a estar presente. Y una cosa que a mí siempre me ha parecido muy interesante es cómo los españoles llegan a América con una concepción medieval acerca de los monstruos, de seres imaginarios, de seres fantásticos realmente, ¿no? Por eso es que les mandé los dibujos. Si abren las imágenes que les he mandado esta tarde,
van a ver, y es este mapa de aquí. Miren, les voy a mostrar. Es una belleza, lastimosamente. Como les digo, lastimosamente no se lo ve con todo el detalle. Es un mapa hecho por Diego Gutiérrez en 1562, es decir, después de la primera etapa del descubrimiento y la conquista, cuando, bueno, ya se conocía más o menos a todo el continente, por eso es que está muy bien delimitadas algunas costas, ¿no? Ya aparece el río Amazonas, ya aparece el río de la Plata, en fin. La primera imagen que ustedes tienen dice tierra de Patagones, ¿no? Que es lo que nosotros conocemos hoy en día como la Patagonia. Sobre la Patagonia, y esto les cuento así como de forma muy fugaz, pero para entender el tipo de relatos que se van a dibujar los primeros años, las primeras décadas del descubrimiento, ¿no? Hay relatos alrededor de esta tierra de Patagones sobre la existencia de seres fantásticos, de unos gigantes que caminaban por esta tierra. En otra de las imágenes que les he mandado aparecen sirenas también, ¿no? Ojo con las sirenas, porque ya Colón mismo va a buscar sirenas, y según él va a encontrar sirenas además, eso es lo interesante, ¿no? Y en realidad en todo el mapa, ¿no? En todo lo que simboliza, digamos, el mar, vamos a encontrar unos seres fantásticos, vamos a encontrar unos monstruos marinos, vamos a encontrar todas estas tradiciones medievales, porque no nos olvidemos que por mucho que, bueno, que en la Edad Media eran tremendamente católicos, tremendamente cristianos, pues muchos relatos, la cultura popular europea estaba plagadísima de relatos de seres fantásticos, ¿no? O sea, y eso también como una tradición que venía de pueblos antiguos, incluso de los griegos, que creían en sirenas, creían en otro tipo de seres fantásticos. Pueden googlear, para no quedarnos mucho en el tema, pueden googlearlo, se llaman bestiarios medievales, y son unas imágenes muy interesantes acerca de las bestias fantásticas que creían que existían. Entonces, lo interesante es que estos españoles, las primeras décadas sobre todo, cuando llegan a América, van a traer consigo, o sea, no físicamente, ¿no? Sino en la cabeza, el recuerdo de estas imágenes, de estos relatos acerca como les digo, de seres fantásticos y todo esto, y realmente lo van a trasladar a muchos de los relatos que ellos hacen. Van a encontrar equivalencias, y esa es una de las cosas que nos dice Todorov, ¿no? El mismo Colón va a identificar ese mundo que acaba de conocer, que acaba de encontrar, mediante equivalencias. En todo momento va a utilizar las equivalencias, ¿no? O sea, bueno, yo tengo esto en mi cabeza, conozco esto, conozco los relatos, entonces hago la equivalencia con esto que yo estoy viendo, ¿ya? Y para terminar ya con el tema de los mapas, aquí, por ejemplo, ya cuando pasamos a una siguiente etapa de la ciencia, de la cartografía y también de la ciencia relacionada a la geografía y a la población en sí, va a ser el mapa de Waldseemüller, ¿no? Que es este de acá, que es el primer planisferio más o menos. Obviamente, fíjense acá, en esta parte de aquí, que América todavía parece como, no sé, como una lengüita, ¿no? Todavía muy flaquita, porque obviamente se desconocía la magnitud del continente, ¿no? La inmensidad del continente. No nos olvidemos que en comparación de América, Europa es muy pequeña, ¿no? Y por último, también, no solamente Todorov, sino muchos otros autores, nos van a hablar de la importancia de las representaciones visuales del hecho de la conquista. Miren esta belleza, ¿no? Ahí tenemos un Colón, bastante noble, además que lo pintan como recién salido de peluquería, a pesar de los meses que había estado en el mar. Y aquí tenemos a los indígenas, ¿no? Según los relatos de Colón, como él siempre decía,
¿no? O sea, desnudos, que es lo primero que le escribe acerca de ellos. A pesar de que esta representación no es de los mismos años, sino de 1602. ¿Ya? Entonces, mantenemos estas imágenes en la cabeza. Como les digo, nos van a servir porque juegan muy bien con lo que nos está diciendo Todorov acerca de este mal llamado descubrimiento, de esta conquista que se va a ir dando. Y él lo que nos dice es que, bueno, el primer personaje que es relevante en este relato va a ser Colón, obviamente, ¿no? Él es el que tiene la voz cantante acerca de lo que estaba encontrando. Y dice, bueno, él queda completamente fascinado, inicialmente por el paisaje. Y de hecho, sí, hace mucho tiempo, la verdad no es un texto muy fácil de leer, ¿no? Que son las cartas, las memorias de Colón de los primeros viajes, y él queda fascinado por el paisaje, o sea, por el verde, por los sonidos, por los animales. Escribe muchísimo sobre las tortugas. No sé realmente qué fascinación tenía con las tortugas. Y va a desarrollar, digamos, una posición bastante ambigua con lo que va descubriendo. No solamente con la naturaleza, sino también con los seres humanos. Va a tener esta posición entre amor, ¿no? Y fascinación por lo que encuentra, porque como les digo, era una cosa hermosa, verde, que en Europa era impensable, pero por el otro lado, a medida que se van adentrando, ya van conociendo más lugares y van soportando las condiciones, ya no le parece tan bonito. Y es ahí donde entra en juego el otro Colón, que es este Colón más medieval, ¿no? Es este Colón que busca todavía sirenas, que no las encuentra, por supuesto, pero ve algo parecido y dice, ok, no es tan bonito como pensaba, pero es una sirena. Entonces, es este Colón que va con una idea de lo que va a encontrar y en las cosas que va encontrando va a ver lo que él estaba buscando a pesar de que no eran lo mismo. Entonces es un Colón bastante complejo, vamos a decirlo, y solamente se puede entender a este Colón complejo desde la complejidad que implica el encontrar a un otro que no solamente un otro humano, sino a un otro territorio que se desconocía por completo, ¿no? Y lo mismo le va a pasar con los seres humanos. ¿Qué le pasa con los seres humanos? Bueno, primero va a tener un larguísimo equívoco con el idioma, con las lenguas de los indígenas. Van a ser lenguas que obviamente no vienen del latín. No nos olvidemos que en Europa existe, si bien existen varios idiomas, el latín ha marcado que la mayoría de los idiomas, incluso el alemán, que no ha sido colonia romana directamente, que incluso en el alemán existan palabras en latín que uno puede ir identificando, vienen de una más o menos misma raíz lingüística, ¿no? Más mezclados el español con el árabe y todo por el estilo. Pero los idiomas que él va a encontrar obviamente no tenían nada que ver con esto. Entonces, ese va a ser uno de los primeros shocks. Y otra cosa que le va a pasar a Colón es que va a variar su percepción entre un amor y una admiración marcada hacia los indígenas y miedo e incluso desprecio hacia ellos. En el primer texto en el que habla directamente de ellos, los nombra como los seres más buenos del planeta. Dice que son mansos y pacíficos, ¿no? Ya un tiempo después, creo que cuando llega a Haití, no me acuerdo muy bien, ya habla de ellos como salvajes, porque claro, o sea, y estaban cansados y estaban hasta las narices de seguir las órdenes de estos barbados. Entonces empiezan a haber resistencias y ahí él ya habla de ellos como salvajes, ¿no? Y va a empezar a hablar acerca de ellos, como les digo, entre esta fascinación porque dice, bueno, ellos no adoran a ningún dios, no conocen lo que es la fe como fe, van desnudos, ¿no? Entonces, todavía no logra realmente identificar qué es lo que siente, entre comillas, por ellos, ¿no?
Y por eso les digo, entonces ahí vemos un Colón que va a tener los resabios de la Edad Media en las identificaciones, en las formas de hablar acerca del paisaje, en estas imágenes que él piensa que ve, pero que realmente no son, ¿no? Pero por el otro lado, vamos a tener a un Colón que va a ser un Colón moderno, que va a ser el Colón fascinado por el paisaje, fascinado por las tortugas, que va a empezar a describir y va a empezar a buscar, va a empezar a descubrir, ahí sí descubrir para él mismo, digamos, no para nosotros, sino para los demás, va a ir descubriendo los lugares por donde va pasando y los va a ir descubriendo, ¿no? Al inicio de la campaña, va a hablar acerca del territorio descubierto como paraíso terrenal en sí, ¿no? A pesar de los enormes problemas que va a tener en cuanto a la comunicación, ¿ya? Entonces, redondeando, y ahorita te paso la palabra, Martín, redondeando, ¿para qué nos sirve el texto de Todorov y la cuestión del otro? Pues nos sirve para ver cómo este primer momento y todo el proceso que deriva de la colonización tiene que ver con una construcción acerca de lo que los españoles pensaban sobre lo indígena, no los indígenas, no los indígenas particulares, porque además esa es ya una hipótesis mía. Uno de los principales mecanismos que tuvo el discurso colonial fue homogeneizar a la población indígena, porque existían pueblos aztecas, mayas, guaraníes, quechuas, aymaras, o sea, existía una diversidad cultural enorme que hasta ahora la tenemos, pero para los españoles todos van a ser tratados como indígenas, como si fueran lo mismo, ¿no? Es esta versión homogeneizante acerca de ellos, que obviamente tiene que ver con el deseo de ordenar ese mundo, de interpretarlo. Además, no nos olvidemos que dentro de este primer shock que van a tener, va a surgir algo que Todorov dice que es parte de la construcción de esta otredad que queda por fuera de lo mío, ¿no? Que dice uno de los principales realmente, una de las principales herramientas que va a jugar muy bien con el proceso mismo de la conquista y todos los procesos que vienen por delante, va a ser el poner la duda acerca de la humanidad de los indígenas, la humanidad de los americanos, ¿no? Y él, no solamente él, sino varios autores afirman que esta duda va a ser básicamente una forma de legitimar el control, el dominio y en algunos casos el exterminio de la población americana, ¿no? Martín, te paso la palabra. Muchas gracias, doctora. Sí, quería hacer como acotaciones nomás a la exposición que Claro usted que hacía. sí. Por ejemplo, en el diario de viajes de Cristóbal Colón, naturalmente hay esa expectación por la naturaleza, ¿no? Uh Por -huh. una parte, porque claro, están viajando un montón de tiempo, llevan varios meses, no encuentran tierra, el camino naturalmente no es el que ellos esperaban, y cuando de pronto dicen tierra a la vista, lo primero que comienzan a aparecer son como matas, ¿no? O algas. Uh -huh. Entonces algunas se confundían con tortugas, ¿no? De ahí también el interés de relevar lo de las tortugas y naturalmente una de las grandes fascinaciones son los manatíes y los lobos de mar, Sí, sí, sí. que van a ser los animales que Colón va a asumir como sirenas. Los Y eso manatís, es, claro. Sí, sí. claro, los manatíes y los lobos de mar. Y eso es interesantísimo porque naturalmente Colón no está hablando solamente como creyente de domingo de la Iglesia Católica, sino que está hablando también como persona culta de la época, ¿no? Uh Es -huh. decir, por detrás de él y o mediado por es decir, su experiencia está siendo mediada por los relatos de Marco Polo, por la literatura naturalmente medieval, también por los primeros ensayos de caballería, por las cartografías que se habían hecho en la época, ¿no? Y estas tenían que ver precisamente con las diagramaciones del fin del mundo, ¿no? Sí. Entonces, lo que vemos ahí y de manera interesante, y es lo que naturalmente autores como Todorov han hecho énfasis, pero también, por ejemplo, O'Gorman han tratado de enfatizar mucho como una invención de América, ¿no? No necesariamente un descubrimiento, naturalmente eso es ya muy criticado, sino también como una invención imaginaria, es decir, como usted también ha señalado, lo primero con lo que se han topado es con su propia imaginación.
y con las Exacto. expectativas que tenía, ¿no? Eso otros autores como Edward Said, por ejemplo, también han tratado de caracterizar como este carácter prototípico de lo exótico, ¿no? Como un orientalismo, como aquello, como aquella cultura extraña que quiere encontrar. Cosas que vemos inclusive cuando en La Paz escuchamos cómo se habla de Santa Cruz o en Santa Cruz escuchamos cómo se habla de La Paz, ¿no? Esas proyecciones de miedos, fantasías y demás que son sumamente interesantes. Por otra parte, y ahí me parece también interesante, no obstante, tal vez hacer énfasis, aunque si bien hay esta tendencia en muchos momentos a crear un prototipo del otro y a tratar de homogeneizarlo, Ujú. la verdad es que en los diarios de Colón y en el mismo trato del imperio español, hay más bien una maquinaria muy cuidadosa de clasificación de estos nuevos descubiertos, ¿no? Pienso directamente, en primer lugar, en el diario de Colón. Lo primero que él hace es decir, bueno, y llegamos a estas islas y nos saludaban haciendo la señal de la cruz, ¿no? Vaya a saber cómo ellos, estos Sí, indígenas cómo hacían se la señal de la cruz, pero identificaban. estos indios hacían la señal de la cruz. Claro, dice, este tipo de qué está hablando. Y dos, que luego comienza a hacer ya clasificaciones, por ejemplo, con los caribes, ¿no? Los caribes son los que se van a mostrar como los más reacios en el contacto y ya va a comenzar a documentar en los diarios antes de la conquista la diferencia de los pueblos. Y eso naturalmente va a servir de base para las estructuras coloniales complejas que tenemos. Hay que pensar, por ejemplo, luego posteriormente en todos los estratos sociales y en todas las cartas reales que se mandaban entre incas y reyes españoles. Eso significa que durante la conquista todavía hubo reconocimiento de los imperios de estas tierras, naturalmente ya subordinados al imperio español, pero todavía había una división clara. Y eso luego se transforma también en los diferentes diccionarios de lenguas. Entonces, estoy muy de acuerdo con usted, se hace un intento de un prototipo imaginario del otro, pero al mismo tiempo hay una maquinaria burocrática muy cuidadosa que mantiene estas divisiones que son jerárquicamente siempre beneficiosas para un imperio más grande, ¿no? Eso que luego se ha conocido, se ha denominado como colonialismo interno. Ujú. Estoy totalmente de acuerdo contigo. A lo que me refería con la homogeneización es sobre todo con con la palabra, semánticamente hablando, ¿no? Indígenas, indios, no con la diferenciación, no como nosotros hablamos, digamos, de español, francés o chino, o japonés o lo que sea, sino realmente como, son lo mismo, ¿no? O sea, sobre todo son lo mismo en el sentido de estar por debajo y ya en la cuestión administrativa, ahí sí hago diferencias, ¿no? A mí me ha tocado leer y estudiar bastante las ordenanzas acerca de urbanismo. Y ahí, por ejemplo, ves las diferencias, ¿no? Dicen, bueno, esto es lo que nosotros vamos a hacer, este es nuestro prototipo, van a llegar, van a fundar, van a poner la piedra, la picota y van a hacer así. Pero hay un montón de excepciones, ¿no? Y si el lugar donde llegan y es factible de poblar está lejos de la costa, cerca de la costa, si hay población indígena, no hay población indígena, cómo se va a hacer, o sea, como tú mismo lo señalas, y eso es muy cierto, ya en la cuestión administrativa y en la cuestión fáctica, los españoles, y esa es una hipótesis mía, no porque sea mía en el sentido de que yo la he elaborado, sino que la voy recopilando de autores de forma muy suelta, que la lanzan así. Yo creo que esa es una herencia de los propios musulmanes, ¿no? Porque uno piensa en España y piensa en una España sin la historia de España. O sea, piensa en España medieval, pensando que el medioevo para los españoles ha sido lo mismo que para un alemán, que no ha sido lo mismo, para nada. Ellos han tenido 8 siglos, no voy a decir de dominación musulmana, porque también ahí uno ve que no fue realmente de dominación como tal, sino de convivencia, pero han aprendido muchísimo justamente la estrategia de los musulmanes, ¿no? De dale, o sea, seguimos en el mismo espacio. Si tú no eres musulmán, me pagas más impuestos y todo está bien. Tienes un tribunal para ti, yo tengo mi tribunal. Nos mezclamos, tenemos esta convivencia, tenemos nuestros momentos en los que nos peleamos y todo, pero estamos en el mismo territorio. Entonces, muchas de las estrategias españolas en la América, si uno hace el seguimiento de cómo fue el mismo proceso de los musulmanes en España, tiene mucho que ver. También por eso es que el español, digamos, que llega
también como prototipo, si nosotros lo creamos, no es un europeo común y corriente. O sea, tiene estos relatos medievales, pero también tiene otro tipo de relatos, ¿no? Por eso mismo es que nuestros propios espacios públicos en América Latina son diferentes a los espacios públicos de las colonias inglesas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo que también, o sea, en las carabelas también vinieron los musulmanes y vinieron los griegos y vinieron los romanos, de forma simbólica, por supuesto, ¿no? Vinieron todos ellos y se mezclaron con todo esto. Y por supuesto, también nosotros, mediante equivalencias, de la misma forma que los españoles hicieron equivalencias, nosotros hicimos equivalencias con los relatos de ellos, ¿no? Y ese es el clásico de por qué algunas vírgenes la retrataban como cerritos. Pues bueno, porque había una correlación entre la Madre Tierra, la Pachamama y la Virgen María, sonaba como que eran lo mismo. Y eso es bien interesante desde el punto de vista psicológico, porque es como que el ser humano busca en su memoria como el chip de lo que yo conozco para identificarlo. Algunos psicólogos dicen que esto es absolutamente normal y natural porque el shock de ver algo que es absolutamente desconocido nos impediría reaccionar, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que hace Colón. Por eso, o sea, yo creo que estos relatos y estas posiciones, digamos, acerca de, sobre todo las primeras décadas del descubrimiento, hay que tomarlas desde el punto de vista de realmente de eso. Estamos delante de lo desconocido, delante de algo que no solamente no fue pensado, sino también delante de algo que me está cuestionando a mí, una fe, un proceso histórico, una construcción del mundo mismo, ¿no? Entonces, eso me parece bien interesante. Pamela, seguimos contigo. Gracias, Martín. Realmente muy buenos aportes. Muy buenas noches, doctora, compañeros. Buenas noches. Bueno, me gustaría también acotar en ese sentido, ya que se Claro tocó que el sí. tema del urbanismo, que me parece que tal vez podría aplicarse en este ejemplo. Bueno, yo soy de Sucre y estoy realizando el estudio justamente del Centro Histórico de Sucre para la tesis. Entonces, viendo los estilos que se tienen en la ciudad de Sucre, en el Centro Histórico, que serían dentro de las iglesias, por ejemplo, los tableros, los retablos barrocos, siempre me llamó la atención porque las figuras, ¿no? Que los volúmenes que se trazan para realizar los adornos de este estilo que ya existía en Europa, en realidad es nuestra propia fauna y nuestra propia flora, ¿no? Y entonces, indagando un poco más al respecto, claro, llegamos a ver que en realidad ellos trajeron el estilo, pero no los españoles, pero no podían traer toda la mano de obra. Entonces, como la mano de obra fue reclutada, diríamos, en nuestra propia sociedad indígena de ese momento, entonces ellos aplicaron este conocimiento para hacer los retablos, pero las figuras que se plasman en estos eran figuras conocidas para ellos, ¿no? La flora y la fauna. Entonces, eso hace que estos retablos sean únicos en el mundo, porque si bien son barrocos, pero en realidad muestran otro tipo de patrones, ¿no? Claro, por lo que usted explica ahora, esto tiene totalmente un sentido más allá, ¿no? Psicológico incluso, pero sí lo conocido que se tenía era eso, que se ha denominado el sincretismo, donde la sociedad se llega a plasmar, ¿no? Y por eso también Sucre, el casco histórico de Sucre está declarado como patrimonio mundial, porque es único, ¿no? Es una representación histórica única que la UNESCO ha reconocido como patrimonio mundial. Eso era lo que quería comentar. Bello comentario, Pamela, bello, porque, o sea, el barroco andino, ¿no? Que así se denomina, es una de las muestras artísticas de mano de obra, de concepción, además de este mestizaje cultural que ha habido,
más bonitas que uno puede ver, identificar también en la Basílica de San Francisco aquí en La Paz, ¿no? A pesar que la Basílica de San Francisco fue hecha mucho tiempo después que las primeras iglesias y todo aquello. O sea, la convivencia, digamos, entre lo indígena, lo pongo como lo indígena, no los indígenas, porque hay una diferencia. Los indígenas, obvio, había una convivencia, es lógico. Hasta en las ordenanzas reales de 1573 decían, ¿no? O sea, si van a fundar una ciudad, necesitan que haya población indígena cerca, eran muy pocos españoles. O sea, la convivencia entre seres humanos va a ser permanente. Pero hago énfasis con la convivencia y el mestizaje de ida y vuelta con lo indígena, porque no es que la cultura indígena desaparece, para nada, como tú dices, se va a ir mostrando en estas muestras arquitectónicas. Se me viene a la cabeza la escuela cusqueña, por ejemplo, ¿no? O sea, en la escuela cusqueña, los retratos que se hace de los santos, de Jesús, de la Virgen María y todo eso, con rasgos indígenas, es lógico. Yo solamente puedo retratar lo que yo conozco, por mucho que me lo cuenten. Yo voy a retratar lo que yo conozco, ¿no? Y bueno, se dan estos cruces tan ricos hasta el día de hoy, en realidad, en cuanto a muestras culturales, ¿no? Pamela, te cuento yo, justo, mira, no estoy haciendo propaganda, pero yo saqué un libro acerca sí, del casco histórico, del centro histórico de la ciudad de La Paz. Es justo este que te... Y justamente, digamos, hablando de cómo va cambiando, ¿no? Este centro histórico, de cómo se va incorporando la concepción de modernidad, de desarrollo en nuestras ciudades. Pero bueno, no les quiero contar del libro en sí, sino leer una pequeña partecita del libro que habla precisamente del territorio, porque en general nosotros vemos, o sea, en muchos libros se habla de cómo se construye a este otro, al ser humano, y se olvida de esta primera fascinación de Colón, que es justamente el territorio, el paisaje, las tortugas, los manatís, como nos decía Martín, y es justamente esta construcción acerca del territorio latinoamericano que también va a tener una equivalencia sobre el ser humano. No nos olvidemos que al inicio mismo, ¿no? Colón va a hacer incluso una equivalencia entre el lugar que está viendo con los seres humanos que viven ahí. Como si fueran parte, obviamente somos parte de la madre tierra, ¿no? Pero como si se definieran los dos mismos. Entonces, voy a compartir con ustedes un poquito, así poquito, ¿no? Que tiene que ver con incertidumbre. O sea, primero va a ser el shock de encontrar algo que no conozco, y lo segundo va a ser la incertidumbre de cuán grande es lo que yo he encontrado, que no solamente va a estar presente en Colón, sino va a estar presente en todos los, ahí sí, descubridores, digamos, por ejemplo, pensemos en aquellos que buscando el dorado se metieron a las selvas de Colombia, a las selvas del Amazonas, y bueno, nunca salieron, ¿no? Dice así, la incertidumbre ante la que se encontraron los conquistadores a su llegada a América tuvo que ver fundamentalmente con la percepción del espacio vacío, en el sentido en que la ausencia de cartografía sobre estas tierras, al igual que la incapacidad de comunicarse con sus habitantes, obligaron a los recién llegados a moverse en terrenos de los que al comienzo se desconocía su amplitud. Las fantasías en las que se cayó para tratar de representar estos territorios y sus habitantes respondieron a la amplia tradición fantástica europea que trataba de incorporar a su relato civilizatorio tanto a habitantes como a tierras. La representación visual de certidumbre puede observarse en la secuencia de mapas de la época, que es lo que les iba contando, ¿no? Y dice, la percepción de vacío derivó en la idea de un espacio vacante. Y esto sí es bien interesante, ¿no? Por esta lógica de ordenar, pero también no nos olvidemos que Colón llega a América
no solamente por el afán de descubrir, que seguro que lo tenía, que seguro que tenía eso de descubridor, de hombre moderno, pero también tenía la lógica económica. Entonces, tenía que haber una parte, algo que ofrecerle a la corona a cambio, ¿no? Entonces dice, la percepción de vacío derivó en la idea del espacio vacante, no ocupado por la civilización, espacio de tabula rasa, en la que se podía inscribir de cero tanto la organización como la cultura. Ahí también, y eso nos lo cuenta Todorov, no hay que olvidarnos, una de las primeras cosas que va a hacer Colón, y después de Colón, todos los españoles que llegaron detrás, es renombrar las cosas, darles un nombre, inscribirlas. O sea, el momento en el que le ponen un nombre, ¿no? De, no sé, La Salvadora, cualquier nombre que tenga que ver con los religiosos sobre todo, están inscribiendo ese lugar dentro de una lógica religiosa, dentro de una lógica civilizatoria, además. Y eso es algo que va a hacer Colón desde el inicio, ¿no? Lo va a hacer no solamente él, y ahí voy, lo que les digo. Los españoles tomaron el papel de argonautas, nombrando las cosas a su paso, reinventándolas para ellos mismos e inscribiéndolas en su contexto. El bautizo de las cosas y los lugares, la operación de nombrar, implicó no solo el hecho verbal, sino que se trató de la imposición de un orden y una medida a las cosas encontradas. Los nombres indígenas fueron hispanizados, civilizados y adheridos a la nueva narrativa, como mandaban, y aquí entramos a las ordenanzas de 1573 que les contaba, ¿no? Que en el punto 14 nos dice, luego que los descubridores lleguen a las provincias y tierras que descubrieren, juntamente con los oficiales, pongan nombre a toda la tierra, a cada provincia por sí, a los montes y ríos más principales que en ellas quiera, y a los pueblos y ciudades que hallaran en la tierra y que ellos fundaren, ¿no? Entonces, eso quería compartir con ustedes, así bien cortito, como para darles un pasabocas. Entonces, Doctora, simplemente para cerrar, pues le agradezco muchísimo esta ampliación acerca de este aspecto que interesa mucho. Y bueno, seguramente ya estaré leyendo su material también, que es muy interesante. Y bueno, el material que nos dio. Tengo varios ejemplos más, pero prefiero colocarlos en el trabajo para no claro que quitar sí. mucho tiempo de la clase. Bueno, muchas gracias. No, más bien bienvenido. A mí me encanta cuando los alumnos comparten, porque realmente es imposible que uno como docente sepa todo, ¿no? O sea, imagínate desde la arquitectura, antropología, me imagino que muchos de ustedes son apasionados también de estas cosas y seguramente tienen detalles, relatos o algún texto que yo no conozco. Así que más que agradecida por compartir lo que acabas de contarnos, Pamela. Súper. Y bueno, ¿no? Entonces les decía, a ver, sacando en limpio, vamos a ver que se va a construir realmente una imagen del otro, ¿no? O sea, de nosotros como otro, pero no solamente como dice Todorov, digamos, desde ese primer momento, se va a ir construyendo a lo largo del relato colonial, desde los espacios, como les digo, ¿no? Que esa es mi propuesta, que también se construye un espacio y el lugar que los cuerpos ocupan en ese espacio también va a ser construido, ¿no? Y esa es una lógica que nos sigue hasta el día de hoy, pero no me voy a meter en ese debate, sino es hablar demasiado de procesos de urbanismo actual. Y eso es justamente uno de los aportes que ya nos va a hacer Edgardo Lander en el libro en el que les he hecho propaganda realmente, ¿no? Que es este de la colonialidad del saber. Y él nos habla precisamente sobre este proceso mismo de conquista, ¿no? Y él nos dice, la conquista ibérica del continente americano es el momento fundante de los dos procesos que articuladamente conforman la historia posterior, ¿no? La modernidad y la organización colonial del mundo. O sea, ya le damos un pasito más.
ya vamos al hecho mismo de por qué se descubre América. O sea, sí, porque Colón quería demostrar que la Tierra era redonda, pero ¿por qué los reyes españoles, que además eran unos reyes españoles, en quiebra? En quiebra. O sea, seamos racionales. No era la corona española que uno imagina como en los cuentos de hadas, no, eran unos señores que habían logrado expulsar a los moros, a los judíos, a los sefardíes, pero estaban en quiebra, o sea, tampoco tenían mucho para financiar a cualquiera. En realidad estaban buscando algo económico, estaban buscando un rédito económico en el fondo, ¿no? Entonces dice, justamente por eso, la organización colonial del mundo. ¿Ya? Dice, con el inicio del colonialismo en América, comienza no solo la organización colonial del mundo, sino simultáneamente la constitución colonial de los saberes. Ya vamos como 2 pasos más adelante. Ya estamos hablando de el conocimiento, de cómo se conforma el conocimiento, de los lenguajes, de la memoria y del imaginario. Se da inicio al largo proceso que culminará en los siglos XVIII y XIX, en el cual por primera vez se organiza la totalidad del espacio y del tiempo, todas las culturas, pueblos y territorios del planeta, presentes y pasados, en una gran narrativa universal. En esta narrativa, Europa es o ha sido siempre simultáneamente el centro geográfico y la culminación del movimiento temporal. En este periodo moderno, temprano colonial, se dan los primeros pasos en la articulación de las diferencias culturales en jerarquías cronológicas y de lo que Johannes Fabian llama la negación de la simultaneidad. Con los cronistas españoles se da inicio a la masiva formación discursiva de construcción de Europa, Occidente y lo otro, del europeo y el indio, desde la posición privilegiada del lugar de enunciación asociado al poder imperial. Esto es súper importante. Es súper importante porque tiene que ver con lo que les contaba en las anteriores clases, que les decía, un hecho fundante y un hecho fundamental para entender el hecho colonial, que nosotros lo vamos a ver porque nos toca ver teorías postcoloniales y decoloniales, va a ser, no es solamente ir y descubro, ¿no? Bueno, entre comillas el descubro, si no me van a patear por acá. No es solamente voy y encuentro algo, voy y lo conquisto, sino el lugar que le asigno. El lugar que le asigno en lo económico, posteriormente en la explotación del capitalismo mundial, porque no nos olvidemos, también hay una correlación entre centro y, bueno, lo vamos a dejar un ratito lo económico, sino el lugar que yo le asigno en el relato histórico. Es realmente no el nacimiento, pero sí el momento más importante de la constitución de lo que se llama el eurocentrismo, ¿no? Que no se va a manifestar en ese momento. Como les digo, recién estamos saliendo de la Edad Media y por mucho que nosotros tengamos la tradición desde el colegio a la universidad, e incluso aquí de pensar como un quiebre histórico entre un momento y otro, como pensar que la caída del Imperio Romano de Occidente inicia la Edad Media, son procesos de larga data, o sea, no pasan de un día al otro. Vamos a necesitar aproximadamente 3 siglos más para que se construya de forma completa lo que es el eurocentrismo. ¿Y qué es el eurocentrismo? El eurocentrismo no es nada más ni nada menos una autoconstrucción desde Europa de ellos mismos, desde su posición imperial de imperio, ¿no? El imperio de España, el imperio francés, el imperio inglés, de pensarse a sí mismos como el sumum, o sea, como lo máximo de la civilización, ¿no? Y aquí ya vamos enganchando al argumento, ya al argumento de la construcción del otro desde las ciencias sociales específicamente, que eso va a ocurrir entre el siglo XVIII y específicamente en el siglo XIX, ¿no? Que es de lo que nos está hablando aquí Edgardo Lander, que es justamente lo que él dice, ¿no?
esta negación de la simultaneidad y lo que él dice, la articulación de las diferencias culturales en jerarquías cronológicas. Van a ver qué duro es esto, porque nosotros estamos socializados en pensar así. ¿Quién no ha visto en colegio, en la universidad, pues seguro que han visto Historia Universal, que uno empieza desde, no sé, desde el hombre en la cueva hasta el hombre en la luna, como si fuera siempre algo, o sea, que siempre se va mejorando, que siempre se van encontrando nuevas técnicas y todo eso. Esta idea de progreso ad infinitum, que siempre vamos a progresar más, siempre vamos a desarrollar más técnica. Pero detrás, y específicamente en el siglo XIX, se va a comenzar a agrupar a todas las culturas mediante las características conocidas desde Europa, por supuesto, de estas culturas, y se las va a empezar a clasificar, ¿ya? O sea, vamos a medir, pero desde, ¿cómo les digo? Desde la medida europea, como si fuera un traje. Ahí está, les pongo el ejemplo. Es un traje y vamos a poner ese traje a todas las culturas y a las que mejor les caiga, esas son las más similares. Y a las que les quede grande o a las que les quede chico, les voy a buscar otro lugar. Entonces viene, y además es parte de este relato de modernidad, de positivismo, de clasificar todo, ¿no? En el siglo XIX no nos olvidemos que como reverso de la ciencia va a estar el querer ordenar todo, el darle un orden, explicarlo, pero no desde lo que es, sino también desde una interpretación, como les digo, en general Europa. Y en sí, Europa se va a crear como un lugar autocreado, ¿no? O sea, en el relato europeo, todo el enorme aporte de las culturas indígenas, de las culturas africanas, de las culturas asiáticas, de las culturas del Medio Oriente, sobre su cultura, se va a eliminar, se va a obviar, no queremos saber, ¿no? Y por ejemplo, o sea, no queremos saber que los griegos heredaron un montón de los persas. O sea, porque Alejandro Magno va a ir hasta el mismísimo imperio persa y va a traer costumbres de ahí. Mediante sus generales, sus tropas, va a haber un intercambio. Nos olvidamos que los 8 siglos de los moros, como les decían, en España, han creado el mismo idioma español. Nos olvidamos de todo eso, los pensamos primero como nuestros otros y no nos pensamos a nosotros mismos como autocreados, como que si todos los procesos que se dieron en Europa se hubieran dado igual a pesar de que no hubiera habido un contacto o una relación con estos otros pueblos. ¿Ya? Esa es la base del eurocentrismo, realmente, de forma muy sencilla, muy simplificada, ¿no? Tiene muchísimas otras aristas, por supuesto, pero de forma simplificada, esas van a ser las bases que van a jugar muy bien con el discurso de las ciencias en el siglo XIX, ¿no? Y ese discurso de las ciencias que realmente, o sea, va a llevar también a un ocultamiento de las culturas de los otros, del conocimiento que no entra dentro de este relato. ¿Ya? Les sigo leyendo un poquito de este señor, como les digo, de Edgardo Lander, porque es como que cierra a Todorov y da el paso a la constitución del discurso en el siglo XIX. ¿Ya? Dice, Bartolomé Clavero realiza un significativo aporte a esta discusión en su análisis de las concepciones del universalismo y del individuo y sus derechos en el liberalismo clásico y en el pensamiento constitucional. Es este un universalismo no universal, en la medida en que niega todo derecho diferente al liberal, que está sustentado en la propiedad privada individual. La negación del derecho del colonizado comienza por la afirmación del derecho del colonizador. Lo es de un derecho colectivo por un derecho individual. Locke, en el segundo, Theories of Government, concibe más concretamente ese derecho como derecho de propiedad, como propiedad privada, por una razón muy precisa. La propiedad para él es derecho, ante todo, del individuo sobre sí mismo. Es un principio de disposición personal de esta libertad radical
Y el derecho de propiedad también puede serlo sobre las cosas en cuanto que resulte del ejercicio de la propia disposición del individuo, no solo sobre sí mismo, sino sobre la naturaleza, ocupándola y trabajándola. Es el derecho subjetivo individual que constituye, que debe así prestar constitución al derecho objetivo social. El orden de la sociedad habrá de responder a la facultad del individuo. No hay derecho legítimo fuera de esta composición. Esto es bien interesante porque, bueno, más adelante, y lean el texto realmente porque no tiene pierde, es muy bonito el texto de Lander. Lo que él nos dice, además, dentro de todo este proceso, no solamente va a estar la constitución del eurocentrismo de forma discursiva, sino que al mismo tiempo, de forma paralela, porque no nos olvidemos que, al igual que les decía, que el Renacimiento, bueno, lo vivieron las capas más altas, no todos. Bueno, estos discursos de las ciencias, de la tecnología, las ciencias sociales, el positivismo, van a estar acá. Pero la vida misma, digamos, el grueso de la población, lo que va a estar viviendo, va a ser un proceso más económico. Va a ser un proceso económico, va a ser un proceso en el que ya estamos en los orígenes del liberalismo, en realidad pasando del liberalismo al capitalismo. Estamos hablando de inicios del siglo XIX, ¿no? O sea, después de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, estamos hablando ya del capitalismo en sí. Entonces, es esto de asumir, ¿no? De asumir al capitalismo, ¿no? También va a hacer que la concepción misma de propiedad privada se asuma como lo mejor para una sociedad, ¿no? O sea, la propiedad privada, el capitalismo, como les digo, el desarrollismo, todos estos conceptos que tienen que ver con la máquina, así de forma metafórica, van a ser tomados como procesos civilizatorios, como si fueran procesos equivalentes a la civilización, como lo más deseado. Entonces, y de forma lógica, no necesitamos ni siquiera ahondar más allá, el nacimiento de este Homo economicus, ¿no? Que se lo denomina así, que de hecho el mismo Edgar Lander lo llama así, como Homo economicus, o sea, como el hombre económico, va a ser también una de las razones por las cuales se comience a hacer la división, el orden, digamos, esta jerarquización de cuáles son las culturas, o cuáles eran en ese momento, más bien dicho, las culturas que, bueno, que ya habían entrado al proceso de capitalismo, al proceso de liberalismo, en el que los seres humanos también van a jugar dentro de este engranaje, y cuáles no. Y obviamente, y ustedes lo saben, espero que realmente... Hay un libro que ahorita se me está viniendo y que me grita en la cabeza, Oprimidos pero no vencidos, de Silvia Rivera Cusicanqui. Es un excelente ejemplo para entender esto. Y todo lo que ocurre realmente, por ejemplo, específicamente en Bolivia en el siglo XIX, entre la mentalidad de nuestras élites, que vivían básicamente del tributo de las haciendas y del tributo indígena, pero al mismo tiempo, especialmente a fines del siglo XIX, querían terminar con estas tierras de tenencia colectiva. Iban a existir una serie de textos, una serie de artículos hasta en los periódicos, diciendo que la tenencia colectiva era no la única, sino una de las razones por las cuales la población indígena se encontraba en condiciones de atraso, de subdesarrollo, un montón de epítetos de forma calificativa que utilizaban, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy local que nosotros conocemos, pero que no solamente ocurre aquí, ocurre en un montón de lados, y dentro del punto de la ciencia, como les digo, va a servir para decir, bueno, aquellos países, aquellas culturas, aquellas sociedades que tienen procesos industriales, procesos capitalistas, son las más avanzadas, son las más civilizadas, las más desarrolladas, sobre todo ese epíteto de progreso y desarrollo, ¿no?
que va a ser no solamente en el siglo XIX, sino hasta el día de hoy un eslogan que se utiliza muchísimo y que de hecho los movimientos ambientales hasta el día de hoy intentan decir, bueno, eso de progreso y desarrollo hay que quitárselo de la cabeza y más bien volver a otros temas. No me meto con el tema de medio ambiente, pero desde ahí hay movimientos que realmente retoman esta idea, ¿no? De cómo, digamos, la concepción de desarrollo, progreso, con lo económico, con lo capitalista y sobre todo de dominio sobre la naturaleza, ¿no? O sea, asumir que cultura también, otra vez, a la forma romana es el dominio sobre la naturaleza, va a tener unas implicaciones no solamente en los seres humanos, sino también en el entorno ambiental, ¿ya? Entonces, Edgardo Lander nos dice, ¿no?, que la modernidad en sí misma se basa en 4 puntos. El primero va a ser la idea de universalidad de la historia, lo que les decía, ¿no? De hecho, hasta ahora nosotros aprendemos como historia universal, que es lineal. Las primeras grandes culturas y civilizaciones nacen en Mesopotamia, después viene Egipto, después viene Grecia, todos no sabemos eso, ¿verdad? Y América Latina aparece, ¿no? Y además no tenía tanto desarrollo porque no habían desarrollado el hierro, no tenían ruedas en los Andes, ¿no? Siempre van a hacer estas equivalencias, estas comparaciones y van a situar a las culturas según ellos de una forma ordenada. Como si la historia fuera universal, por eso dicen, o sea, se niegan a pensar en las condiciones regionales, ¿no? Del mismo suelo, se niegan a pensar en eso y más bien piensan como si todo pudiera ser medido bajo los mismos parámetros. Eso se refiere con la universalidad de la historia. Segundo, vamos a ver que hay una naturalización de las relaciones sociales. ¿Qué quiere decir una naturalización de las relaciones sociales? Pues van a naturalizar las situaciones de explotación, por ejemplo, ¿no? Retomando un poquito a Todorov y retomando un hecho que es este enorme debate entre Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, que se pelean los dos alrededor de la, no sé, ¿cómo les digo?, de la humanidad de los indígenas. Van a pelear y van a decir, ¿son o no son humanos? O sea, para nosotros es algo loquísimo pensarlo así, pero en estos debates va a existir esta cuestionante, si éramos o no éramos humanos. Va a ganar la tesis de Bartolomé de las Casas, que va a decir, sí son humanos, lo que pasa es que no conocen a Dios como nosotros los conocemos, pero sí son protocristianos, ¿no? Decían ellos, tienen la visión, tienen la noción de un Dios, no lo conocen como nosotros, entonces hay que evangelizarlos y viene toda una serie de cosas alrededor de esto. Pero de la misma forma que en la colonia española van a desarrollar estos debates, en el siglo XIX, no se olviden que va a venir la segunda ola de colonización, ya no de España, ellos se quedan, o sea, con la cabeza baja porque pierden sus colonias, pero van a venir las colonias inglesas y francesas sobre todo. Y estos señores, los ingleses y los franceses, ya no se plantean si los africanos de Medio Oriente, del Asia, son o no son humanos, ya no va a ser esa la cosa, sino que ellos ya van a ir con una mentalidad, con una construcción de Europa, como les digo, ¿no? Como lo máximo, y como si fueran entes civilizatorios. Entonces, a eso es a lo que nos referimos con la naturalización de las relaciones sociales. O sea, se va a naturalizar que existan unos colonizadores, ¿no? Por ejemplo, no sé, los franceses en el África, y que existan esclavos. Para ellos era algo natural porque estaban por debajo de la cadena, así de simple, ¿ya? Y lo van a realmente justificar de una forma científica. El tercer punto va a ser la naturalización de las separaciones, ¿no? Más adelante, en el mismo libro, uno de los autores nos dice que es en el siglo XIX en el que el continuum de la raza humana se rompe y se van a empezar a hablar de razas de una forma, yo diría cuasi científica. No era científica por razones lógicas, sino cuasi científica porque se va a utilizar el discurso de las ciencias para justificar la existencia de razas diferenciadas.
Y el cuarto punto sería la idea de superioridad de la ciencia frente a otros saberes. ¿Qué implica? Esta ciencia, estas ciencias como algo grande y las ciencias en chiquito, ¿no? La ciencia de la sociología, la ciencia de la historia y todas estas otras ciencias, se van a erigir como el máximo de conocimiento al que uno puede aspirar. Pero ¿qué pasa con los otros conocimientos locales? Es lo que dicen todos los autores de la decolonialidad. Va a ser una de sus grandes preguntas. ¿Qué es lo que ocurre con los conocimientos locales? Con los conocimientos locales acerca de medicina, en cuanto a la sociedad, de formas organizativas, de tenencia de la tierra, de ecología, de herbolaria, todo eso se pierde. O sea, porque es categorizado como no ciencia, queda a un lado. Entonces, es una forma también de eliminarlo, ¿no? Sí, y redondeando, digamos, lo que nos dice Lander, ¿no? Dice, todo esto responde a una construcción eurocéntrica de la historia, lo que les iba adelantando, ¿no? En el que las ciencias sociales van a ser los instrumentos de poder y de discurso para esta construcción misma, y además van a legitimar el discurso civilizatorio europeo, ¿no? Y bueno, y en América Latina van a servir a las élites, y esto es muy loco, a las élites para su discurso de separación del resto de la población. Les cuento así cortito, ¿ya? Muy cortito. España pierde, los expulsamos, ¿ya? Me acuerdo que cuando estaba en Colombia, fui a un pueblito que se llama Monpós, bellísimo, que es, bueno, que tiene una tradición con Gabriel García Márquez y todo eso. Y bueno, en el mini tour que hice, por la ciudad es muy pequeña, fuimos al cementerio. Y el señor nos empezó a contar que en el fondo del cementerio, que era un cementerio antiquísimo, habían unas lápidas, pero sin cuerpos, que no había nadie enterrado ahí. Porque eran las lápidas de los españoles que asesinaron, o sea, que murieron cuando fue el proceso de independencia en España, de España, ¿no? O sea, que los cortaban, les cortaban el estómago y medio vivos los tiraban al agua, y es el río Magdalena, que está atestado de cocodrilos. Imagínense hace más de 200 años cómo fue. Entonces, claro, o sea, los españoles pierden estrepitosamente en América, ¿no? O sea, pierden, los expulsan, y nuestras élites criollas, vamos a nombrarlas así a falta de otro nombre, eran pues los descendientes de estos señores. Entonces la lógica era, bueno, mejor cabeza callada, como es cabeza baja, y veremos un nuevo proyecto. Pero no ocurre así, sino que estas élites, mediante su herencia española, ya no se sienten herederos de España, sino herederos de Europa. Así la cosa cambia. Ya no soy heredero de quien perdió, sino soy heredero de algo más grande que en este momento, mediados del siglo XIX específicamente, es el proyecto ganador, es el proyecto civilizatorio. Entonces van a tomar los discursos civilizatorios eurocéntricos y esos los van a llevar de forma de discurso legitimador a las políticas internas que van a llevar dentro de cada uno de sus países, con distintos matices. No va a ser lo mismo la Argentina que Bolivia o Colombia, por ejemplo. Es lógico, cada país ya con una autonomía, con una visión diferente, va a llevar a cabo políticas diferenciadas. Sin embargo, los discursos sí van a encontrar en mayor o menor medida una legitimación en estos discursos civilizatorios y en estos discursos de progreso, desarrollo y modernidad europeos. En el mismo texto encontramos otros dos autores, que son Walter Miñolo y Santiago Castro Gómez. Walter Miñolo nos dice, retomando lo que nos decía Lander, que existe realmente una equivalencia entre la modernidad y la creación del eurocentrismo y el proceso de las colonias, ¿no? O sea, como que los tres juegan perfectamente bien. Y él nos dice que la colonialidad en sí, que no es lo mismo que el coloniaje, se inicia en el siglo XIX, ¿no? Y que, retomando la idea también de Lander, dice
que los criollos americanos, sin ser europeos y con este deseo de crear estados-nación homogéneos, van a tomar estos proyectos precisamente de homogenización de la población que les venía desde Europa. Y por último, como les digo, Santiago Castro Gómez, que es filósofo en realidad, ¿no? Él estudia filosofía en Alemania, entonces él ya habla directamente, ¿no? Que es esta graduación de conocimiento entre lo que es el conocimiento científico y el no científico, en el fondo es una violencia epistémica. Suena genial, violencia epistémica. ¿Qué quiere decir? Que la forma de conocimiento, la forma de creación de conocimiento de pueblos que no estaban situados en Europa o dentro del relato civilizatorio europeo, van a ser negados, van a ser desdibujados de la historia, ¿no? Y él nos dice que las ciencias sociales, como producto de la modernidad, van a contribuir al ocultamiento de la identidad cultural de los pueblos que no son europeos, precisamente, ¿no? Y que se enmarca en el proceso capitalista. Y además nos dice que el mismo Estado latinoamericano va a hacer eco de estos debates, tanto en la constitución de sus propias constituciones políticas del Estado, y sobre todo, y esto nos sirve mucho a nosotros, dentro de sus pedagogías. Por eso, y eso no lo dice Santiago Castro Gómez en este artículo, sino en posteriores trabajos, dice que las mayores tensiones alrededor, digamos, de este discurso civilizatorio, de este discurso de violencia epistémica, se da alrededor de los procesos pedagógicos, ¿no? O sea, de retomar los relatos, los conocimientos indígenas. Esperen un segundito. Y aquí les tengo un poquito de Santiago Castro Gómez, también como pasaboca, como para darles ganas de leerlo, que es muy interesante, a mí me encanta, y además el señor es encantador en persona. Dice, el concepto de la colonialidad del poder amplía y corrige el concepto Foucaultiano de poder disciplinario, al mostrar que los dispositivos panópticos erigidos por el Estado moderno se inscriben en una estructura más amplia de carácter mundial configurada por la relación colonial entre centros y periferias a raíz de la expansión europea. Desde este punto de vista podemos decir lo siguiente: la modernidad es un proyecto en la medida en que sus dispositivos disciplinarios quedan anclados en una doble gubernamentalidad jurídica. De un lado, la ejercida hacia adentro por los estados nacionales, en su intento por crear identidades homogéneas mediante políticas de subjetivación. De otro lado, la gubernamentalidad ejercida hacia afuera por las potencias hegemónicas del sistema mundo moderno colonial, en su intento de asegurar el flujo de materias primas desde la periferia hasta el centro. Ambos procesos forman parte de una sola dinámica estructural. Nuestra tesis es que las ciencias sociales se constituyen en este espacio de poder moderno colonial y en los saberes ideológicos generados por él. Desde ese punto de vista, las ciencias sociales no efectuaron jamás una ruptura epistemológica en el sentido de Althusser frente a la ideología, sino que el imaginario colonial impregnó desde sus orígenes a todo su sistema conceptual. Así, la mayoría de los teóricos sociales del siglo XVII y XVIII, como Hobbes, Turgot o Condorcet, coincidían en que la especie humana sale poco a poco de la ignorancia y va atravesando diferentes estadios, entre comillas, de perfeccionamiento hasta finalmente obtener la mayoría de edad, a la que han llegado las sociedades modernas europeas. El referente empírico utilizado por este modelo heurístico para definir cuál es el primer estadio, el más bajo en la escala del desarrollo humano, es el de las sociedades indígenas americanas,
tal como éstas eran descritas por viajeros, cronistas y navegantes europeos. La característica de este primer estadio es el salvajismo, la barbarie, la ausencia completa de arte, ciencia y escritura. Al comienzo todo era América, es decir, todo era superstición, primitivismo, lucha de todos contra todos, estado de naturaleza. El último estadio del progreso humano, el alcanzado ya por las sociedades europeas, es construido, en cambio, como lo otro, absoluto del primero y desde su contraluz. Allí reina la civilidad, el Estado de Derecho, el cultivo de la ciencia y de las artes. El hombre ha llegado allí a un estado de ilustración en el que, al decir de Kant, puede autolegislarse y hacer uso autónomo de su razón. Europa ha marcado el camino civilizatorio por el que deberán transitar todas las naciones del planeta. Más adelante, y con esto termino, nos dice, el imaginario del progreso, según el cual todas las sociedades evolucionan en el tiempo según leyes universales, inherentes a la naturaleza o al espíritu humano, aparece así como un producto ideológico construido desde el dispositivo de poder moderno colonial. Y listo. Vuelvo a hacer la propaganda, impriman el libro, léanlo, vale la pena. ¿No? Entonces, ya con eso podemos ir cerrando y abro micrófono. Entonces, ahí podemos ver como dos momentos muy importantes dentro de la construcción de esta otredad que nosotros llevamos, ¿no? Por un lado, el mismo proceso de la colonia, desde el mal llamado descubrimiento y conquista, hasta todo el proceso, como nos decía Martín, administrativo, ¿no? Porque además la normativa colonial y las políticas coloniales van a ser flexibles, o sea, van a ir cambiando. Un ejemplo de eso van a ser las reconfiguraciones administrativas, ¿no? Nosotros primero éramos parte del Virreinato del Perú, después parte del Virreinato de La Plata, o sea, van a ser bastante prácticos y van a ir, los discursos van a ir cambiando, pero no se va a dejar de construir al otro como inferior, así de simple, o sea, podemos darles más vueltas, pero como inferior, como que necesitaba permanentemente una tutela. Pero no era, digamos, la justificación de esto era más religiosa, civilizatoria, pero ya en el siglo XIX viene como y ese es el segundo momento que nos proponen estos señores, incluso en el nombre del libro, ¿no? La colonialidad del saber, cuando nos hablan de cómo las ciencias o la constitución de las ciencias modernas, de las ciencias sociales modernas, va a venir como con todo un peso encima para legitimar estas relaciones de explotación, de división, o sea, estas relaciones racializadas, ¿no? O sea, que pasan por el concepto de raza, de civilización y del lugar en el que se habita. ¿Ya? Así. Tenemos entonces estos dos momentos grandes, claves. Nosotros la próxima semana vamos a ver a varios otros autores, porque son un montón, o sea, yo he intentado traerles la mayor cantidad de posiciones al respecto. Hay un montón de posiciones, entre ellas destaca la de Enrique Dussel, por ejemplo, ¿no? Que nos habla del eurocentrismo también, de la conformación del eurocentrismo. Desde otros lugares vamos a tener a Edward Said, padre del orientalismo, ¿no? Martín, ahí seguramente ya lo conoces. Todos queremos a Edward Said, escribe hermoso, bueno, escribía hermoso el señor también. Tenemos, o sea, tendencias desde el ecofeminismo, de Vandana Shiva, vamos a tener a Homi Bhabha, ¿no? Desde la India también. Hay muchas visiones que van a ir sobre el tema colonial y qué es lo que pasa después de la colonia, no solo española, porque no hay que olvidar jamás de que la colonia no ha sido una cuestión solamente vivida en América Latina, sino que ha sido vivida en prácticamente el, no sé, 70% no tan, sí, 70, aproximadamente 70% del territorio mundial en algún momento de su historia fue colonia, incluidos los Estados Unidos, ¿no? Entonces ha sido una experiencia
que ha marcado de diferente forma, y ya sea por los países que los colonizaron o por las culturas previas que habitaban esos lugares, ha tenido un montón de matices, y justamente estos autores de los que vamos a hablar la próxima semana, bueno, de forma muy acotada porque son muchísimos, dan cuenta de ello, ¿no? Y tienen análisis diferentes, para entrar un poquito, ¿no? Porque Martín me tiró la pelota y la tengo en mi cancha con Edward Said. Este señor palestino, ¿no? O sea, va a tratar también de hablar cómo Europa constituye a ese oriente, ¿no? O sea, en un proceso de amor-odio, porque el orientalismo es eso, o sea, los europeos van a tener fascinación por Medio Oriente, van a tener fascinación por Persia, por Mesopotamia, pero también van a rechazar profundamente a lo que es, digamos, el Medio Oriente actual y los musulmanes y todo aquello. Entonces, él va a hablar justamente de cómo se van creando estas posiciones, y él lo va a denominar así, tal cual, como orientalismo, ¿no? O sea, como una construcción sobre el Medio Oriente y sobre Oriente en general. Entonces, vamos viendo que de acuerdo al autor y de acuerdo al lugar de origen del autor, van a hacer énfasis bueno, en cosas diferentes, pero sí van a tener una cosa en común, toditos. Y es que estas, estas supuestas identidades, o sea, estas supuestas características, estas supuestas formas de ser, o sea, en América, en el Asia, en la India, o donde sea, son construcciones discursivas desde Europa. O sea, ellos piensan en nosotros, en ellos, en aquellos, desde lo que ellos identifican, desde lo que conocen y desde de lo que desconocen también, y también desde el punto de vista de legitimación de su propio poder, ¿no? Eso es como ese es como el hilo conductor en todas estas teorías. Algunos lo van a explicar de una forma, como les digo, hay autores que hacen trabajos bellísimos acerca del análisis de imágenes y construcciones de imágenes, otros desde los discursos, en fin. Entonces es un mar, meterse ahí es un mar, y espero, bueno, que les llame la atención. Abro micrófono, estoy viendo aquí chat, a ver un ratito. Abro micrófono, realmente si tienen ejemplos, si les viene algo a la cabeza que les gustaría contar, lo leyeron en algún lado, película, lo que sea, les voy a dar una pequeña película para el fin de semana. Me encanta dar ese tipo de tareas, no tareas. No es tarea, no voy a controlar que la vean, pero estoy segura de que les va a gustar. Mientras espero que me hablen, les voy a copiar aquí el link de la película que les aconsejo para el fin de semana. ¿Alguien me pueden contar todo? Pamela, soy toda oídos. Es el momento en el que me cuentes lo que tú quieras también. Sí, con gusto, doctorita. Súper. Se me está viniendo a la mente algo, no sé, mientras compañeros me comentan. El tema de la chiquitanía también es un tema interesante, y ha escrito sobre eso ya un autor nacional, ¿no? Ya. Y él justamente analiza, bueno, basado en los dibujos que tiene, los dibujos históricos, se puede ver, ¿no? Cómo los jesuitas interactúan con los nativos, porque los nativos no querían acercarse a los europeos debido a que, bueno, ya tenían seguramente este antecedente, ¿no? De que no había habido un buen entendimiento, entonces ellos se recluyeron en sus áreas, ¿no? Donde se hicieron más cerradas estas comunidades, pero sí pudieron penetrar y les dieron espacio a los monjes. Entonces los monjes jesuitas fueron ahí no en el afán de colonizar, pero sí de evangelizar, entre comillas, y de ahí también que ha surgido una arquitectura que es única y que también me parece que está declarada Patrimonio Mundial, que son los templos, ¿no? Las iglesias de la Chiquitanía.
¿no? Que he tenido la ocasión de conocerlas, algunas de ellas, y realmente es muy interesante y único, ¿no? Lo mismo, se repiten los patrones, y además con el clima que tenían allá, eh, eh, pues ha cambiado, ¿no? No son las iglesias cerradas que conocemos acá en el altiplano y en el valle, sino más bien estas son abiertas, ¿no? Y tienen otras características, bueno, arquitectónicamente que se pueden resaltar y artísticamente también, y que sobreviven hasta ahora, ¿no? Hablando de ese tema. Exacto, sí, sí, o sea, justo mientras hablabas, ahí tienen el segundo link, es de una película bellísima, o sea, es una obra de arte realmente, una película muy bonita, antigüita ya, se llama La Misión, con una banda sonora bellísima, que habla justamente del proceso de evangelización que tú nos cuentas, Pamela, ¿no? Porque no hay que tomar en cuenta, y es lo que les digo, en el proceso de la colonia han habido varios factores que han ido cambiando y el factor mismo de los curitas que llegaban a evangelizar no van a ser los mismos, los que llegan en las carabelas en los primeros años con con los jesuitas, ¿no? O sea, que se tomaba a los jesuitas como los curas ilustrados, por ponértelo de alguna forma, ¿no? No sé si se puede utilizar esa palabra, pero como más educados, ¿no? O sea, que eran ya, que tenían otro tipo de conciencia. Incluso el mismo Bartolomé de las Casas, que es un personaje que me llama mucho la atención, él vuelve a España y cambia de orden, va a ingresar a los jesuitas justamente por ese deseo de conocimiento, ¿no? Y como tú misma lo dices, ellos tenían ese deseo de evangelizar, y además venían con una idea de la utopía de Tomás Moro, te cuento. Tengo un amigo que en Alemania hizo su tesis acerca de los conceptos de utopía a través del tiempo y se quedó hablando muchísimo, o sea, son como 2 capítulos que le dedica justamente a la utopía en América y que son las misiones, ¿no? Que ellos vienen con esta idea de la utopía de Tomás Moro. Y claro, han sido procesos diferentes. Y en lo cultural, el barroco chiquitano es una de las muestras arquitectónicas, artísticas, de escultura también más bonitas que tenemos en nuestro territorio. Y además en lo musical, ¿no? O sea, no me acuerdo cuántos años eran, unos 20 años aproximadamente, que encontraron unas partituras, ¿no? Que habían estado extraviadas durante mucho tiempo y que justamente ahora ya son incorporadas dentro del repertorio de los grupos que tocan en la chiquitanía. Entonces es una expresión, sí, justo, es una expresión arquitectónica, cultural que vale la pena conocer. Les dejo ahí la película, como les digo, la segunda, que es la película La Misión, para que el fin de semana se relajen. Es una película muy bonita para toda la familia. Tiene algunas imágenes medio fuertes al final, pero es muy bonita. Y la primera película sí se las recomiendo, en serio. Véanla así, por favor, para que la podamos comentar el lunes después de clase, así de forma más coloquial. La película se llama El abrazo de la serpiente. Es una película del 2015, ¿no? Sí, 2015, 2014, algo así es. Una película colombiana que estaba nominada al Oscar, es en blanco y negro y habla justamente del siglo XIX, pueblos indígenas, antropólogos, investigadores en la Amazonía colombiana. Véanla, es una obra de arte, o sea, visualmente es bellísima. Van a encontrar dentro de su trama otras películas y otros argumentos que los retoman y juegan muy bien. Tiene mucho que ver con este libro que se llama The Heart of Darkness, El corazón de las tinieblas, que habla acerca del proceso de colonización holandés en el África. Retoman un poquito de eso. Se los aconsejo, realmente está buenísimo, tiene muchísimo, muchísimo que ver con lo que hemos visto el día de hoy. Y bueno, me cuentan. Si nadie más tiene algún comentario, anécdota, opinión, algo para compartir, nos podemos ir despidiendo también. Micrófono abierto, soy toda de ustedes. Espero no haberlos mareado mucho, es un tema que a mí me apasiona, me encanta, así que por eso cuando lo doy
trato de tomar todas las fuentes y todas las visiones posibles. ¿Mm? ¿Vamos bien? Doctora, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Le habla Javier Valle Nuevo. Ahora sí, ¿cómo estás, Javier? Buenas noches. Quisiera un tanto, tal vez en este caso, en un libro así, algún momento se escuchó, o bueno, no es que se escuchó, se escribió, Ujú, que nosotros tenemos una cultura escalonada, ¿verdad? ujú. Desde el punto de vista tihuanacota. Ah, sí, de la línea escalón. Claro, 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 sí, Poznansky. Sí, pero también se encontraron en un texto que lo leí en la Atlántida Perdida. Sí. Y ahí narra eh, los hechos, cómo han sucedido más o menos la Atlántida. Pero en un capítulo muy aparte menciona de lo que es la Mesopotamia. Ujú, Y en la Mesopotamia también encontraron detalles, artículos, alfarerías que también tenían las figuras escalonadas. ujú, Entonces, y también en otro libro decían que antes de llegar los europeos, antes que se formaran los europeos, los egipcios, los fenicios llegaban normalmente aquí a Sudamérica, ujú, por inclusive hasta se menciona lo que es este lago Ururu, porque era ujú. mucho más antes, dice, caudaloso, y se Sí. podía navegar a partir del río de la Plata, Mm. llegando por el Pilcomayo y sus afluentes. Entonces, yo creo que anteriormente había una conexión y había una comunicación natural, se puede decir, ¿no? Sí, Entonces, no sé si podías, tal vez usted más claro claro que lo sí. tenga. Claro que sí, Javier. Mira, me encanta que traigas a colación a Poznansky. Yo soy una fan de Poznansky, o sea, tiene unos libros tan bonitos. Tuve el privilegio realmente de leer escritos de él en alemán que nunca fueron traducidos al español cuando estaba en Berlín. Y realmente, o sea, todas las cosas que él escribía ahora pueden sonar bastante fantásticas, ¿no? Eh, Sin embargo, por experimentos que se han llevado a cabo en las últimas décadas, se sabe que existe la posibilidad de que, como tú dices, o sea, entre pueblos fenicios, pero también nuestros pueblos eran pueblos navegantes, de que hubiera existido un intercambio cultural, obviamente, pero también económico, ¿no? O sea, también en productos. Hubo una, ahorita no tengo el nombre en la cabeza, lastimosamente, hubo una expedición, es un señor alemán que vino hasta aquí, construyeron una balsa de totora inmensa y le dio la vuelta al planeta. O sea, tardó un montón de tiempo, obviamente lo acompañaron, tenía todas las medidas de seguridad, pero demostró que las balsas de totora eran capaces de realizar ese recorrido, ¿no? Me permite, doctora, Claro que sí. esa balsa se empezó y se colocó en el río Mapiri, en Guanay, Exacto. ¿Cómo se eh, llamaba, Javier? No me acuerdo el nombre. Contiki, Es, Contiki. hay hasta un documental, espérate un ratito, ahorita, eso más les voy a mandar, el fin de semana no se van a despegar de la tele. Y mandaron esa nave, esa balsa de Totora, recorrió el río Beni, llegó al Madera y luego al Amazonas y recorrió, llegando hasta la Atlántida. Hasta ahí llegué. Después no sé si dio la vuelta, pero sí demostraron de que sí podía navegarse a nivel mundial con esa balsa de Totora. Sí, 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 ahorita estoy viendo, sí, el de 1947, ¿no? Que es el que tú dices, sí lo ha logrado. Hay otra expedición más que se ha realizado no hace mucho, serán unos 20 años, más o menos. Sí, Aquí, es en el 2000, aquí está, sí, 1999. Sí. exactamente. Aquí creo que lo tengo, exactamente. Les voy a mandar. Y además, o sea, porque ese es el problema, ¿no? También de eso habla Santiago Castro Gómez, que yo soy un fan de ese señor. Él habla justamente de que hay procesos, hay conocimientos que muchas veces son u olvidados o no se les da el lugar
que deberían tener en el desarrollo de las ciencias, porque justamente van en contra de este relato de civilización, de desarrollo y todo, ¿no? Y por ejemplo, esto, ¿no? De esta expedición del Kon-Tiki, es una muestra fáctica de que existía la posibilidad y de que si no era una embarcación, sino varias, la posibilidad se incrementaba, ¿no? Entonces, ahí hay. Después, hasta donde tengo en la cabeza, porque esas noticias científicas me encantan, han encontrado también restos de productos de Egipto en algunas tumbas aquí en América y restos de productos que se producían solamente aquí, también en tumbas de Egipto. Entonces, ¿quién nos dice que el mundo antiguo, porque conocemos muy poco del mundo antiguo, realmente muy, muy poco del mundo antiguo, ¿no? Y eso también tiene que ver con esta fascinación que tenía Europa, específicamente con Mesopotamia y no con los otros pueblos. No sabemos cómo era ese mundo. Quizás era un mundo más globalizado del que pensamos, ¿no? Quizás había mucho más intercambio y todo aquello. Pero también en eso, mira, y esta es como una reflexión ya de viernes en la noche y como algo que pienso y lo digo en voz alta nada más, sin pretensión a ser una realidad científica ni nada por el estilo. Todas estas, o sea, uno de los relatos, digamos, una de las formas que ha tenido España de mostrarse como superior ha sido el decir que cuando llegaron a América, o específicamente a la región del Cusco, del Imperio Inca, que un puñado mínimo de españoles, que eran poquitísimos, conquistaron un imperio. Unos cuantos españoles conquistaron la América porque eran superiores en armas, ¿no? Esa es una de las cosas que decían, que eran superiores en armas, porque tenían la pólvora, porque tenían los caballos, tenían los perros. Y otra de las formas de decir era porque los creyeron dioses, ¿no? Son dos relatos habituales alrededor del mal llamado descubrimiento. Bueno, hace mucho tiempo, y si alguien tiene la referencia o vio lo mismo que yo, le agradecería en el alma que lo comparta. Mucho tiempo yo vi un documental precioso acerca de la tecnología de la guerra en la colonia y específicamente en el descubrimiento, entre comillas. Y bueno, encontraron una tumba en México, donde habían españoles, o sea, era ¿cómo les digo? En realidad eran cadáveres que los pusieron juntos, ni siquiera tumba. Entonces, habían cadáveres de españoles e indígenas. Y bueno, y se preguntaron acerca de la tecnología de la guerra y dijeron, wow, mira, siempre se dice que los españoles ganaron porque tenían las armas, los arcabuces. Pero cuando empiezan a ver los cráneos, o sea, porque los motivos de muerte de estas personas, resultó que la mayoría de ellos habían muerto por ondas, o sea, por pedradas, o por lanzas de obsidiana, que era lo que manejaban los mexicanos. Entonces llegan a la conclusión de que, claro, los españoles si ganan es porque habían hecho alianzas también con indígenas de bandos contrarios a los aztecas y que realmente las muertes por los arcabuces eran mínimas. Entonces, esos pequeños detalles que parece que no derrumban el conocimiento en general, nos muestran que esta supuesta superioridad técnica y todo eso no tuvo un rol tan fuerte como el que nos venden, ¿no? Y de ahí en adelante pueden encontrar un montón de cosas. Y eso es justamente una de las propuestas que nos hace Santiago Castro Gómez y todos estos señores que trabajan con relatos sobre la colonialidad, del saber y del poder, es encontrar estas evidencias y comenzar a derrumbar el discurso monolítico acerca de la colonia y la civilización y también rescatar saberes indígenas, ¿no? ¿Y cómo rescatábamos saberes indígenas? Pues desde algunos textos que nos quedan, que los vamos a ver la próxima semana, pero también desde las tecnologías, desde la agricultura, desde la arquitectura, Pamela, como nos decía ahorita, ¿no? Entonces, bueno,
Esa es la propuesta. Ahora sí me voy despidiendo. Tengo que volar, les cuento, tengo una reunión en un ratito. O sea, volar me refiero a ir, tomar agüita y cambiar de, cambiar de reunión de Zoom. Me despido, que tengan un lindo viernes, un lindo fin de semana. Espero realmente que vean las películas que acabo de colgarles. Bueno, los links que les acabo de proponer son 2 películas muy bonitas, especialmente la del abrazo de la serpiente